Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 13. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son, de Dios son ordenadas. Así que, el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí, porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, mas aun por la conciencia. Porque por esto pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, cumplió la ley. Porque, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo, así que, el cumplimiento de la ley es la caridad, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado, y ha llegado el día. Echemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Comentario de Matthew Henry Romanos. Capítulo 13. Versos 1 al 7. La gracia del Evangelio nos enseña la sumisión y tranquilidad, donde el orgullo y la mente carnal solo ven las causas de la murmuración y descontento. Cualesquiera que sean las personas en autoridad sobre nosotros mismos, puede ser, sin embargo, el solo poder que tienen, debe ser presentado y obedeció. En el curso general de los asuntos humanos, los magistrados no están para infundir temor a los sujetos honesto, tranquilo y los buenos, sino a los malhechores. Tal es el poder del pecado y de la corrupción, que mucho se mantendrá detrás de los crímenes solo por el miedo al castigo. Tú tienes la ventaja de que el gobierno, por lo tanto, hacer lo que seas capaz de conservarlo, y nada que perturbe. Esto indica a las personas privadas de comportarse en silencio y en paz, donde Dios los ha puesto. 1 Timoteo 2 versos 1 y 2. Los cristianos no deben usar ningún truco o fraude. Todo el contrabando, el tráfico de mercancías de contrabando, la retención o evadir obligaciones, es la rebelión en contra de la orden expresa de Dios. Por lo tanto, los vecinos honestos robado, que tendrá que pagar más, y los delitos de los contrabandistas y otros que se unen con ellos, están instigados. Es doloroso que algunos profesores del Evangelio deben tolerar estas prácticas deshonestas. La lección aquí lo enseñó hace todos los cristianos a aprender y practicar, que los santos en la tierra siempre se encontrará la tranquilidad y el pacífico en la tierra, lo que otros son. Versos 8 al 10. Los cristianos deben evitar gastos inútiles, y tenga cuidado de no contraer ninguna deuda que no tienen el poder para descargar. Ellos son también para mantenerse al margen de todas las especulaciones aventuradas y compromisos erupción, y cualquiera que exponerlos al peligro de no prestar a todos los que les es debido.
No guarde en deuda con nadie. Dar a cada uno lo suyo. No gastar en sí mismos lo que le debe a los demás. Pero muchos que son muy sensibles a los problemas piensan poco del pecado, de estar en deuda. El amor a los demás incluye todos los deberes de la segunda tabla. El pasado 5 de los 10 mandamientos son todos resume en esta ley real. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, con la misma sinceridad que amas a ti mismo, aunque no en la misma medida y grado. El que ama a su prójimo como a sí mismo va a desear el bienestar de su prójimo. En esta se construye esa regla de oro, de hacer lo que quisieras que hicieran. El amor es un principio vivo y activo de la obediencia a toda la ley. Permítanos, no solo evitamos daños a las personas, conexiones, propiedades y caracteres de los hombres, pero que ningún tipo o grado de mal a ningún hombre, y estudiar para ser útil en todas las estaciones de la vida. Versos 11 al 14. Hay 4 cosas que se enseñan aquí, como el directorio de un cristiano por su jornada de trabajo, cuando al despertar, ahora, y de levantarnos del sueño de la seguridad carnal, la pereza y la negligencia, del sueño de la muerte espiritual y fuera del sueño de la muerte espiritual. Considerando el tiempo, un tiempo muy ocupado, un tiempo peligroso, también la salvación cerca. Sintamos nuestro camino, y para reparar nuestro ritmo, estamos más cerca del final de nuestro viaje. Además de hacernos listo, la noche está avanzada, el día está cerca, por lo tanto, es hora de vestirnos. Observa lo que hay que poner fuera, ropa usada en la noche. Rem las obras pecaminosas de la oscuridad. Observa lo que hay que poner, cómo debemos vestir a nuestras almas. Pónganse toda la armadura de la luz. Un cristiano debe tomar en cuenta a sí mismo desnudo, si no armada. Las gracias del Espíritu son la armadura, para fijar el alma de las tentaciones de Satanás y los asaltos de este presente siglo malo. Revestido de Cristo, que incluye todo. Ponga en la justicia de Cristo, para justificación. Ponga en el Espíritu y la gracia de Cristo, para la santificación. El Señor Jesucristo debe ser puesto en como Señor, que le descarta como Jesús para salvarte, y en ambos, así como Cristo ungido y nombrado por el Padre a este fallo, el ahorro de trabajo. Y la forma de caminar, cuando estamos y listo, no estamos para permanecer sentado, pero que aparezca en el extranjero, caminemos. El cristianismo nos enseña cómo caminar con el fin de agradar a Dios, que nunca nos ve. Camina honestamente como en el día, evitando las obras de las tinieblas. Cuando hay disturbios y embriaguez, generalmente son lechos y disoluciones, y las contiendas y envidia. Salomón pone estos todos juntos. Proverbios 23, versos 29 al 35. Vea lo que la provisión para hacer. Nuestra gran cuidado debe ser, pues, nuestras almas. ¿Pero debemos tener cuidado de no sobre nuestros cuerpos? Sí, pero 2 cosas están prohibidas. Desconcertante a nosotros mismos con ansiedad, la atención que graba, y disfrutando de nosotros mismos en los deseos irregulares. Deseos naturales deben ser contestadas, pero apetitos malignos deben ser revisados, y se les niega. Para hacer carne para nuestras necesidades es nuestro deber. Se nos enseña a orar por el pan de cada día, sino para pedir carne para nuestros deseos. Está provocando a Dios. Salmo 78, verso 18. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.